Los gallos ya habían cantado al amanecer, pero el señor Domingo, un anciano de 70 años con cabello canoso, aún estaba en la cama. Aunque normalmente a esta hora ya estaría de pie ocupándose de las tareas domésticas. Pero hoy ya no tenía nada de qué preocuparse, incluso la gallina y el gallo fueron vendidos ayer, y su fiel perro Sarik fue llevado a un refugio para perros. Al recordar a su único amigo, incluso las lágrimas se le llenaron los ojos al pensionista. No fue su elección separarse, pero no tenía otra opción. Acostado en una vieja cama metálica chirriante de tiempos pasados, miraba con nostalgia el retrato en blanco y negro que colgaba en la pared en el lugar más destacado. 4 pares de ojos felices lo miraban desde él, una joven pareja y sus 2 hijos, Antonio y Nina. Esta foto tenía más de 40 años, pero aún era apreciada en el corazón del anciano. Aunque su esposa, sin esperar a que los hijos alcanzaran la mayoría de edad, se fue con otro, dejando sorprendentemente a los hijos al cuidado de su padre. El hombre estaba a punto de entregarse a recuerdos nostálgicos, pero no pudo hacerlo debido a una conversación ruidosa en el patio. Mira, Nina, el hogar de papá está en perfectas condiciones todavía. Se nota que está bien cuidado, podremos venderlo por buen dinero. Eso nos durará mucho tiempo, ¿no crees? Dijo el hermano a su hermana, un hombre delgado con una incipiente calvicie. Sí, hermanito, has tenido una gran idea. No tiene sentido desperdiciar una buena oportunidad. Además, esta transacción me salvará a mí también, le respondió una mujer de mediana edad, vulgarmente maquillada y con ropa arrugada, probablemente debido a abundantes y frecuentes libaciones. Dando un suspiro profundo, el señor Domingo se levantó de la cama. Sentado en ella, miró por última vez sus antiguas propiedades. Construyó esta casa junto con su padre. Aunque era vieja, todavía era de piedra y, en verdad, sólida. Ahora, sus propios hijos lo estaban desalojando de ella, como lo hicieron con Sarik. Sin embargo, el pensionista no tuvo que lamentarse por mucho tiempo, la puerta se abrió con un chirrido y en la vivienda entró el aire fresco de la mañana junto con un poderoso aroma de libaciones de ayer. El primero en entrar a la casa fue Antonio, un obrero de la fábrica de estructuras metálicas que vivía con su hermana desempleada en una habitación estrecha en una pensión que habían convertido desde hace mucho tiempo en una especie de guarida de la cual su padre, afortunadamente, no tenía idea. Después de echar un vistazo al anciano, su hijo le guiñó un ojo y casi gritó con su poderosa voz, que no se asociaba en absoluto con su delgado físico. «Hola, papá. ¿Por qué sigues tumbado en la cama? Apúrate y levántate». Nina y yo apenas llegamos hasta aquí, casi llegamos tarde al autobús. Y pronto regresará, lo último que necesitamos es llegar tarde contigo. ¿Dónde te pondremos después? Hoy vienen los compradores a ver la casa. Seguro que no les gusta este viejo tronco. Imagínate si la venta se cae. Sí, padre, sabes lo importante que es. Tengo una cirugía programada para fin de mes. Y sin dinero, no puedo hacer nada en el hospital, ya sabes cómo están las cosas en estos tiempos, añadió Nina, agregando un argumento sólido a las palabras de su hermano. El abuelo miró compasivamente a su hija. Sabía muy bien que ella siempre quería llevarse algo extra. Y aquí está Antonio arrastrándola consigo. Pero ella era su hija querida que estaba en apuros, lo cual significaba que era su deber ayudarla y dar todo lo que tenía. Solo tenía una preocupación, que los nuevos propietarios conservaran su nido ancestral. Allí creció y allí planeaba morir. Pero las circunstancias lo obligaron a firmar los papeles de venta y a dirigirse a una casa de retiro en uno de los pueblos cercanos. Cuídate, Nina.
Sabes muy bien que un corazón enfermo no es cosa de risa. Si los médicos te recetaron una cirugía, significa que debes aceptarla. Significa que el tiempo ya no espera. Has tenido esta maldita enfermedad desde la infancia y yo esperaba que desapareciera. En aquel entonces decían que las personas con estas enfermedades vivían hasta los 100 años, pero mira cómo resultó, respondió con voz temblorosa a su hija. No te preocupes, papá, el hogar es excelente. Te alojarán en una habitación con otro abuelo, tendrás compañía. Además, el lugar es maravilloso, naturaleza, bosques, un río cercano. Es encantador. Yo mismo viviría allí con gusto, pero ya ves, mi edad no me lo permite, se rió en voz alta su hijo. 5 minutos después, los tres caminaban hacia la parada del autobús. Antonio llevaba en sus manos una pequeña maleta con las pertenencias de su padre. Nina y el señor Domingo, por otro lado, iban ligeros. Pero el estado de ánimo de los tres era diferente. El pensionista se despedía para siempre de su nido ancestral y estaba sumido en una profunda tristeza. Incluso lágrimas corrían por sus arrugadas mejillas. Por otro lado, sus hijos estaban de buen humor. Después de un par de horas, dejando al desdichado padre en su nuevo refugio, un edificio gris poco llamativo, los agradecidos hijos regresaron alegremente a la casa de su padre. Después de todo, los compradores realmente debían llegar pronto. ¡Qué astutamente manejamos al viejo cerdo! Pobrecita hijita, ¿tu corazón está coqueteando? Podríamos unir las aletas. Se burló Antonio, imitando la voz senil de su padre. Que él comparta si quiere. Nosotros todavía somos jóvenes y saludables, queremos salir a pasear. ¿Para qué necesita el viejo una casa? A él no le importa dónde morir. Además, encontramos una buena alternativa para él. En el hogar de ancianos le darán comida y bebida. Aún es bueno que él tenga una discapacidad, de lo contrario, ni lo habríamos aceptado. Habríamos dicho que puede cuidarse solo, respondió Nina. Después de un tiempo, la pareja se encontró con el comprador, un hombre respetable vestido de traje. Por supuesto, al empresario no le importaba la vieja cabaña, tenía planes de construir un hotel en su lugar. Aunque el señor Domingo les pidió a sus hijos que conservaran la casa como recuerdo, al menos mientras él viviera. ¿Pero qué importaba? Para Antonio y Nina, lo más importante era llenar sus bolsillos para gastar el dinero en un abrir y cerrar de ojos, o más precisamente, en sus vicios. Con cada año que pasaba, se degradaban cada vez más, burlándose de su viejo y enfermo padre en cuanto tenían la oportunidad. Hermano y hermana olvidaron por completo que fueron criados por un hombre solo, y había razones de peso para eso. En su momento, su madre no pudo soportarlo y los abandonó como una cucú a sus propios hijos. Desde temprana edad, eran auténticos diablillos que no valoraban a sus padres en absoluto. Y cuando Nina alcanzó la adolescencia, se unió a una compañía dudosa, se escapaba de casa, insultaba y faltaba el respeto a su madre y a su padre. En momentos de ira, incluso podía levantar la mano. Antonia, aunque no se quedaba atrás, logró ingresar a la universidad a los 16 años. Sin embargo, abandonó sus estudios en el primer año. Su madre, Adelina, llevaba mucho tiempo buscando un buen hombre para ellos, incluso trabajaron juntos en una fábrica. Pero, como esposa fiel y leal, por supuesto, no aceptó sus avances. Sin embargo, todo cambió el día en que Adelina discutió fuertemente con Domingo después de que él se negó a enviar a los ingratos niños a una institución educativa especial. Para ese momento, ambos estaban ociosos y registrados en la oficina de niños de la policía por numerosos casos de robo.
Nina, por su parte, ya tenía antecedentes penales por eso. Al perder la esperanza de reformar a sus hijos, la mujer decidió recurrir a medidas drásticas. Pero Domingo no estuvo de acuerdo con los argumentos de su esposa, señalando que si los habían engendrado, entonces debían llevar esa carga hasta la muerte. Desde entonces, su relación llegó a su fin, aunque antes muchos solo podían envidiar a la pareja feliz que parecían ser desde el exterior. Sin embargo, así fueron durante los primeros 10 años de vida juntos. Pero luego algo salió mal. Ya sea que cometieron un error en la crianza o que la calle fuera la culpable de todo. De cualquier manera, se volvió insoportable en lo que solía ser un hogar acogedor. Es cierto lo que dicen en el pueblo de que los niños pequeños no te dejan dormir y los grandes no te dejan vivir. Domingo y Adelina lo experimentaron en toda su medida. Siendo una persona emocional, Adelina no pudo soportarlo y los abandonó en ese momento. Si los has engendrado, ocúpate de ellos, yo ya no puedo más. No tengo fuerzas ni ganas de esperar a que me asfixien contigo o hagan algo más para obtener la herencia. ¿Quién ha visto que los hijos roben dinero del bolsillo de su madre? ¿Y tú aún les consientes? Todavía hay una oportunidad de arreglarlo todo. Si nosotros no podemos, entonces que otras personas lo intenten. Pero su esposo fue inflexible. Por eso, Adelina aceptó la propuesta de Oscar, decidida a irse de la casa de su esposo para siempre. Solo entonces la mujer pudo suspirar tranquilamente cuando rompió para siempre con el pasado y el presente. Por supuesto, el señor Domingo no sabía qué sucedió en la vida de su exesposa, pensaba que se había ido lejos con su amante. Por su parte, el hombre estuvo a punto de caer en una profunda depresión e incluso estuvo a punto de lanzarse al oscuro abismo del río que fluía cerca de su casa. Amaba mucho a Adelina y, si no fuera por los hijos, tal vez habría actuado de esa manera. Pasaron los años y la vida del esposo abandonado no mejoró en absoluto. Esperaba obtener afecto y cariño de sus hijos. Pero ¿qué va? En lugar de ternura, recibía golpes cuando se negaba a entregarles otra porción de dinero para sus diversiones durante los cortos periodos en los que el hermano y la hermana no estaban en lugares de privación de libertad. De hecho, no aprendieron nada, al contrario. Este tormento duró casi 30 años hasta que finalmente, después de ser liberados una vez más, los niños decidieron ponerse en su lugar. Al menos eso creía el señor Domingo. Su hijo incluso consiguió un trabajo y un dormitorio. Su hija también planeaba hacer lo mismo. Pero el pobre viejo no sabía que el trabajo era solo una medida obligada para Antonio, ya que era responsable de reembolsar al Estado el dinero por el mantenimiento de su hija menor de edad. La vida en un hogar infantil no es dulce, pero es mejor que tener padres como esos. Desafortunadamente, la madre de la niña no vivió mucho tiempo. Y al padre, por supuesto, no le importaba en absoluto la hija. Nadie había cancelado su vida de diversión. Una vez, durante una cena con su hermana, se les ocurrió una excelente idea, cómo podrían deshacerse fácilmente y de manera sencilla de la sólida deuda del hombre. Y los niños seguían cobrando la pensión del anciano padre, dejándole prácticamente nada para vivir. Pero, por supuesto, a ellos tampoco les alcanzaba. ¿Cómo podrían pagar las deudas de esa manera? En el asilo de ancianos, o lo que se llama internado, al señor Domingo no le esperaba nada bueno. Estaba lleno de ancianos tan desgraciados como él. Sus propios hijos se deshicieron de ellos como si fueran perros arrojados a la calle. Solo una anciana llegó aquí voluntariamente. El personal del refugio era excepcionalmente insensible e indiferente hacia los residentes.
Su único objetivo era llenar grandes bolsas de productos gratuitos y reabastecer sus propios botiquines con medicamentos gratuitos. En realidad, los ancianos fueron abandonados para vivir allí. La única alegría para el abuelo Domingo era cuidar de los conejos que criaban en la granja del refugio. Era la única manera de distraerse de sus amargas preocupaciones por su hija y su hijo. A menudo, el anciano iba al campo cercano a su nuevo hogar con una pequeña hoz para cortar hierba fresca para sus protegidos. En uno de los días soleados de verano, el pensionista se dirigió, como de costumbre, a su prado favorito, llevando consigo un sándwich y el retrato de su familia. Lo miraba a menudo. Los recuerdos de un pasado aún feliz le ayudaban a mantener sus fuerzas y su deseo de vivir. Después de todo, estaba aquí por su hija. El anciano ya había llenado un saco completo de hierba y, sacándolo junto al borde de la carretera, se sentó sobre él, cansado, se secó la frente y sacó el retrato para mirarlo una vez más. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien se había detenido a su lado. Y solo cuando la sombra de la persona cayó sobre la fotografía, levantó la cabeza. Y casi se quedó sin aliento. Desde entonces ha pasado un mes. El hermano y la hermana, completamente derrotados, caminaron por el estrecho camino hacia la casa de retiro. El dinero de la venta de la casa de su padre se acabó rápidamente y Antonio aún no había pagado su deuda. Todos los días, el hombre tenía la intención de comenzar una nueva vida, pero todos los días se lo impedía el irresistible deseo de beber el agua vital, por lo que él y su hermana incluso tuvieron que mudarse temporalmente del internado. Después de todo, las autoridades ya lo estaban buscando allí. Obviamente, él no iba a trabajar. Tenía otro periodo por delante. Pero eso no importaba, tenían dinero para pagar la deuda, solo que inesperadamente se les acabó. Y la pareja ni siquiera se dio cuenta de cómo gastaron una suma considerable. Ahora se dirigieron hacia su padre para derramar otra lágrima de cocodrilo, sabiendo que el viejo también guardaba dinero en un lugar seguro. Aunque la cantidad allí era pequeña, podrían pasar un par de días aprovechándola al mismo tiempo que engañaban a toda la zona con personas igualmente necesitadas. Fue una gran sorpresa para ellos cuando al llegar al asilo les dijeron que el señor Domínguez se había ido. Resulta que lo había recogido una mujer mayor. Los niños incluso se alegraron de esta noticia, ya que ahora tenían una oportunidad aún mayor de sacarle dinero al pensionista. Después de descubrir la dirección, Antonio y Nina se pusieron en marcha para buscar a su padre. Afortunadamente no tuvieron que caminar mucho con sus cuerpos sufridos. A un par de kilómetros del asilo, vieron una enorme casa de 3 pisos. Llamaron al timbre y apenas podían creerlo cuando vieron no solo a su padre en la puerta, sino también a su madre, a quien apenas pudieron reconocer. El destino les reservó el encuentro de nuevo a los ancianos. Una mujer que regresaba a casa después de dar un paseo vio a un anciano sentado sobre un saco de hierba. Observaba algo. Cuando ella se acercó lo suficiente, solo pudo susurrar: «Domínguez, ¿eres tú?». Adelina había estado sola en todo este tiempo, había enterrado a su esposo hace 10 años. Se había convertido en una mujer bastante acomodada, y su hija vivía con su esposo en la capital. Este encuentro fue enviado desde arriba. Durante todos estos años, no se habían olvidado el uno del otro, aunque no tenían esperanzas de volver a verse. Cada uno tenía su propia vida. Pero ahora, en la vejez, se les ofreció la oportunidad de vivir juntos. Afortunadamente, no tenían que preocuparse por nadie más. Excepto por su nieta, a quien Adelina decidió criar en lugar de su hija. A diferencia de su padre y tía Nina, ella era una niña maravillosa.
Los invitados intentaron interpretar una escena lacrimógena con la supuesta enfermedad de Nina, que no tenía suficiente dinero para una operación. Pero fueron expulsados con vergüenza por los guardias de la mansión. Poco antes de eso, el señor Domínguez se enteró de que sus hijos lo habían engañado, que su hija no estaba enferma en absoluto. Las personas adecuadas, que trabajaban para Oscar y ahora para ella, le informaron sobre los logros de Antonio. Fue solo entonces cuando su padre vio la verdad. Afortunadamente, lograron salvar su casa al último momento, comprándola a un empresario por el doble de su precio. También se recordó al fiel perro Sarik, que inmediatamente se abalanzó desde el patio sobre los odiados hermano y hermana. No, esos niños no merecen perdón. Pronto, Antonio se encontró tras las rejas, ya que la deuda seguía acumulándose. En cambio, Nina realmente se aferró, pero no al corazón, sino a un hígado enfermo. Sin embargo, parecía que ya era demasiado tarde. El buen padre había arruinado toda su vida por ellos, si no hubiera cometido un error en su momento. Afortunadamente, aún quedaba tiempo para corregirlo. Los niños ya no verían ninguna herencia, ya que incluso la paciencia de los padres puede romperse, por más sólida que sea.